voy con una estrategia de trading con la que he tenido una grata sorpresa, pues no me esperaba que tuviese un rendimiento tan bueno. Sinceramente, pues me ha dejado un poco alucinado y mira que es de lo más simple que probablemente hayas visto en el mundo del trading. Es de esas cosas que dices, no puede ser. Pues oye, sí. Y en este vídeo te lo voy a explicar paso a paso. La estrategia en sí utiliza dos indicadores, aunque uno de ellos está por duplicado, pero para TradingView cuenta como otro indicador, por lo que no podrías llevarlo a cabo con tu cuenta gratuita. Pero ojo, antes de que te marches, en la descripción te dejo el código para que lo puedas colocar en tu TradingView y poder integrar los dos indicadores en uno, para que así solo te ocupe un espacio y puedas llevarla a cabo con tu cuenta gratuita de TradingView. Esta estrategia en concreto, al igual que otras explicadas en este canal, te va a funcionar en los mercados que he probado como Forex, Stocks, Oro y futuros en temporalidad de 2 hasta 4 horas. Así que, al lío. Venga, el primer indicador sería el archiconocido RSI, que es el índice de fuerza relativa, este indicador tan famoso y utilizado por tantos y tantos traders de todas las operativas. Como sabes, el RSI es un indicador oscilador, el cual mide la velocidad y el cambio en los movimientos del precio. Comúnmente se ha utilizado para encontrar zonas de sobrecompra o zonas de sobreventa donde abrir operaciones ya sea en venta o en este caso en compra. Para que lo entiendas un poco mejor, el RSI tiene 3 niveles, el 30, el 50 y el 70. Entonces, el 50 es el punto medio, donde se equilibran las compras con las ventas, para entenderlo de una forma fácil. El 70 y el 30 son los indicadores de sobrecompra o sobreventa respectivamente. Podemos entonces entender que un valor por encima del 50 indicaría una tendencia alcista y por el contrario un valor por debajo del 50 indicaría una tendencia bajista. Cuando un valor está por encima del 70 indica que ya está en sobrecompra y en breve el mercado va a caer, por lo que es un buen lugar donde abrir operaciones en venta. Lo mismo sucede si el RSI alcanza valores un poco por debajo del 30. Lo que está es indicando que el mercado se encuentra en sobreventa y por ello es un buen momento y un buen punto para entrar al mercado en compras. Visto así de buenas a primeras, da unos buenos resultados y las entradas al mercado también. Pero lógicamente no es perfecto y comete muchos errores, por lo que el margen que puedas ganar en unas operaciones lo acabarías perdiendo con otras falsas señales que da el RSI debido a las manipulaciones. Por ello es donde vamos a añadir otro indicador RSI, pero para hacerlo directamente vamos a hacerlo con el texto que os dejo en la descripción para que luego podáis añadir el otro y puedas hacerlo con tu cuenta de TradingView gratuita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto, la pestañita de abajo donde pone editor de Bind, ahí pegáis el código que os he dejado en la descripción y de esa manera automáticamente luego le dais al botón de aplicar al gráfico y ahí automáticamente os sale esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí en el RSI 1 vamos a cambiar los parámetros de 14 a 25 y en el 2 de 14 a 100. Luego en estilo vamos a quitar esto de aquí y este primero lo vamos a poner en color blanco, por ejemplo, y el segundo en color naranja. Incluso lo podemos dar un poco de grosor si lo queremos ver un poco mejor. ¿Cuál es la idea de todo esto? Es que cuando la línea blanca cruce y se quede por encima de la línea naranja, es el momento de abrir una compra y viceversa, ¿no? Cuando la línea cruza hacia abajo, en este caso por aquí, por ejemplo, sería el momento de abrir una venta. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que tiene algunas falsas entradas al mercado, las cuales hacen mermar también bastante la operativa, por lo que no acaba de ser muy fiable. Y aquí es donde ahora entra el otro indicador para filtrar todo ese ruido y las falsas entradas al mercado. Este indicador se llama Chandelier Exit, o de sus siglas CE. Este indicador, basado en la volatilidad, identifica los cambios de precio utilizando el ATR, que también lo conocemos aquí, para así definir un poco el valor de la volatilidad y con ello dar puntos de entrada en compras o ventas en el mercado. Entonces, nos vamos a la pestaña de indicadores y vamos a colocar Chandelier Exit Everest, este de aquí. Entonces, una vez añadido, nos vamos a la pestaña aquí de la configuración y el ATR lo vamos a pasar a 2 y el multiplicador a 4. Vale, desclicamos esto y el resto quitamos todo y dejamos simplemente las etiquetas de compra y de venta.
Entonces, una vez configurado, tenemos que entender que con las entradas al mercado, tanto en compra como en venta, la entrada al mercado va desde que se marca hasta la siguiente indicación, ya sea en compra o en venta. Entonces, una vez configurado esto, ya hemos entendido cómo funciona. Voy a enseñarte unos ejemplos en compras o en ventas para que entiendas con ejemplos reales cómo funciona y filtrar todas esas falsas señales que aquí se marcan. Venga, vamos con la primera de las compras. ¿Qué es lo que tenemos? La primera condición es que el Chandelier Exit nos tiene que estar indicando una entrada compras, que sería esta. La segunda condición es que la línea blanca o el RSI de 25 periodos está por encima del bloque del 50, es decir, entre el 50 y el 70, y a su vez por encima de la media de 100, que es la de color naranja. Entonces, una vez se dan estas dos condiciones, es el momento de abrir nuestra operación en compras con un reward ratio siempre de 1:1 y el stop loss en el último swing. Así que ahora es cuestión simplemente de esperar. Lo que digo siempre, si te puedes quedar delante monitorizándolo, déjalo abierto y cierra donde te sientas más a gusto y más cómodo. Por contra, sé previsor y mejor asegurar una operación pequeña que no arriesgar a una más grande y que nos acabe tocando el stop loss. Venga, una operación súper rápida porque ha sido en apenas, no llega ni a un día y no está nada mal. Así que perfecto. Vamos con otro ejemplo para las compras. Venga, estamos ahora con el Binance Coin, con el Tether y tenemos otra opción aquí en 4 horas donde repasamos las condiciones. Tenemos el Chandelier Exit que nos indica una operación en compra y a su vez la segunda condición es que la línea blanca esté entre el 50 y el 70 y a su vez por encima de la mediana. Así que ahora es el momento de abrir nuestra operación con un reward ratio de 1:1 y ver qué tal se nos da. Venga, otra operación hiper rápida. Es que aquí la volatilidad con las criptomonedas, la verdad, es que se te puede ir tanto a favor como en contra. Así que nada mal. Venga, vamos con otro ejemplo para las compras. Venga, estamos ahora con el dólar australiano y el dólar canadiense, para que veas que en el Forex también funciona. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos que el Chandelier Exit nos está indicando una opción en compras y a su vez tenemos aquí que la línea blanca o el RSI de 25 periodos está por encima del 50 y por encima de la media de 100, la de color naranja. Así que dadas estas condiciones, es el momento de abrir la operación con un reward ratio de 1:1, ser conservador y esperar a ver qué tal se nos da. Venga, una vez más, otra operación para el bolsillo. No ha estado nada mal en un día y 4 horas, así que perfecto con 54 pips. Así que genial, una vez visto las compras, vamos con las ventas. Venga, vamos con nuestra primera operación en ventas. En este caso estamos en el Cardano con el Tether. ¿Y qué es lo que tenemos? La primera condición es que el Chandelier nos está indicando una entrada en ventas. La segunda condición es que la línea blanca o el RSI de 25 periodos está por debajo de 50 y a su vez está por debajo de la media de 100, que es la de color naranja. Así que una vez se dan estas condiciones, es el momento de colocar nuestro stop loss en el último swing y abrir una operación con un reward ratio de 1:1. Y ahora a esperar a ver qué tal. Otra operación más que se nos da a favor. Esta sí que ha sido un poco más larga porque han sido alrededor de 4 días, pero no está nada mal. Venga, vamos con otro ejemplo para las ventas. Venga, vamos con otro mercado. Estamos en el VTI, en el petróleo. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? En este caso, tenemos la primera condición que el Chandelier Exit nos está indicando una entrada en ventas. A su vez, la segunda condición es que la línea blanca o el RSI de 25 periodos está por debajo, en este caso entre el 50 y el 30. Y a su vez, está por debajo de la media de 100, en este caso la de color naranja. Así que dadas estas condiciones, es el momento de abrir nuestra operación con reward ratio 1:1. Si lo puedes monitorizar, perfecto. Si no, déjalo así. Sé precavido y vamos a ver qué tal se nos da. Venga, no está nada mal. Vamos, otra operación que nos contabiliza perfecto en casi 2 días. Así que genial.
Venga, vamos con otro ejemplo para las ventas. Ahora estamos en el mercado del dólar australiano con el franco suizo en una temporalidad de 4 horas. ¿Cuáles son las condiciones que tenemos? La primera es que Chandelier Exit nos indica una entrada en ventas y la segunda condición es que la línea blanca o el RSI de 25 periodos está por debajo del 50 y a su vez está por debajo de la media de 100. Así que, dadas estas condiciones, es el momento de abrir nuestra operación en ventas con un reward ratio de 1:1 y ver qué tal se nos da. Bueno, pues por desgracia, aquí por poco, porque ha sido apenas por poco, estamos hablando de que hubiéramos cerrado 48, ha llegado a 42 por 6 pips, se nos ha ido la operación en contra, pero bueno, es lo que toca, las estrategias no son perfectas, no siempre funcionan y hay que aprender de los errores. Así que en este caso, esta venta no la podemos sumar como una de las victorias, pero esto es el trading y por desgracia es lo que nos toca y es el pan de cada día. Como has visto, esta es una estrategia muy intradía. Las temporalidades, pues aquí en este caso todos los ejemplos han sido de 4 horas, aunque puedes utilizarla en 2 horas o en 1 hora sin ningún tipo de problema, ¿vale? Dependiendo un poco pues, del mercado que tú más utilices y con el que operes. Pero si esta estrategia pues, no acaba de encajar con tu operativa y buscas algo más scalping, algo más rápido, mira este vídeo que te dejo aquí porque te interesa y tu cartera te aseguro que lo va a agradecer.